Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Sean todos bienvenidos a nuestro estudio de nuestro manual Viviendo en Unidad. El estudio es el número 3 el día de hoy y el tema es la bendición de caminar en la luz. La enseñanza de hoy es que aprenderemos a que si andamos en la luz del Señor, cultivaremos la unidad entre nosotros y por la sangre del Señor Jesucristo que derramó por nosotros en la cruz, seremos limpios de todo pecado. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, en este día por tu amor y misericordia. Te pedimos que tú nos reveles, Señor, lo que tú quieres hablar hoy a nuestro corazón, Padre. Tú nos dices que vamos a recibir bendición si caminamos en tu luz. Y te doy gracias, Señor, porque por medio de esta enseñanza muchos cambiarán su manera y su rumbo de vivir conforme a que lo que tú, Señor, estás enseñándonos. Gracias te damos en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, abran sus Biblias en el versículo guía que es de Primera de Juan 1:7. En Primera de Juan 1:7 la palabra de Dios nos dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense cómo el versículo comienza con una condicionante. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz. Entonces, después nos habla de que vamos a tener una comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos va a limpiar de todo pecado. Vamos a ver nuestra primera frase. Pero si andamos en la luz. Miren, mis amados, para un hijo de Dios significa que debemos de caminar en una vida de obediencia, sin albergar en nosotros conscientemente algún pecado oculto. Y no debemos de resistirnos a que el Espíritu de Dios nos convenza y nos muestre de algún punto que no está bien en nuestra vida. Pues el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, nos mostrará todo lo que habremos de decir y lo que deberemos de hablar. El mensaje de Primera de Juan 1:7 aquí significa que sí es posible andar en la luz. Estamos conscientes de que donde vivimos hoy, es decir, en este mundo, la perfección no es posible. Porque vivimos en un mundo de oscuridad, de pecado, donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Y esto está en Isaías 5:20, porque tenemos que apoyar lo que hablamos en la palabra de Dios. Isaías 5:20 dice así: ay, es como una expresión de dolor, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Te preguntarás, entonces, si podemos andar en la luz en el mundo hoy. Sí, la respuesta es sí. Vivir en Cristo nos da la dirección a un hijo de Dios. Como caminar en Él y en la luz, esto implica que debemos de estar activados y no debemos de estar pasivos. La vida cristiana se alimenta de una comunión serena y profunda e íntima con el Señor. El reconocer los atributos divinos y saber cultivar nuestra fe en el Señor, lo podemos ver y adquirir por su palabra. Pero el caminar implica accionar, ser continuo e ir en progreso. Eso significa madurez, ir creciendo en la palabra de Dios, conociéndola, poniéndola en práctica y viviendo la vida como a Dios le agrada. Eso es ser continuo e ir en progreso. Recuerda, nosotros, la palabra de Dios lo dice, no somos de los que retrocedemos. ¿Por qué? Porque sí, habrá momentos en que haya un tropiezo, pero nosotros no nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir adelante, confiados de que el Señor nos va a llevar a cumplir nuestro propósito en esta tierra. Debes saber que Dios también siempre está activo y caminando para que se cumplan sus propósitos en cada uno de nosotros. Si decimos que tenemos comunión con Él, entonces también deberemos de estar activos y caminando hacia Él. Y así estaremos como Él está, como dice el versículo guía de Primera de Juan 1:7, como Él está en luz. Miren, dice la palabra en Primera de Juan 1:5 así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Cuando caminamos en la luz, caminamos donde Él está, mi amado. Estamos naturalmente con Él en comunión y en luz. Hay claridad en nuestra vida, vivimos confiados en que todo el Señor nos va guiando, pues Él ilumina nuestro camino por su palabra.
Y cuando tenemos dudas, leemos su palabra y la palabra de Dios nos muestra perfectamente y claramente qué es lo que debemos de hacer. Porque la palabra de Dios alumbra nuestros pasos e ilumina nuestro camino. Esto está en el Salmo 119, 105. Voy a leer la Reina Valera, versión 77. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿En qué nos guía el Señor? Mediante su palabra, Él nos muestra los caminos a seguir. Endereza nuestras sendas. Nos lleva a sendas antiguas, a reconocer verdaderamente el camino de Dios, el camino de la verdad y la vida, Jesucristo. Nos muestra nuestros errores y nos dice: estás equivocado en esto, corrige. Y tú, como eres obediente a Dios, como lo dije al principio, en ese momento empiezas a corregir tus errores y verás que las cosas cambian. También nos enseña e ilumina el camino correcto. Él nos dice: por aquí es donde debes de andar, este es el lugar donde debes de caminar. No vayas para allá, te vas a tropezar, no vayas para acá, vas a caer. Y también nos ayuda a ver y entender hacia dónde vamos y cuál es nuestro destino final. Cristo nos ha dado su luz mediante su palabra y nos ha ayudado a entender, a valorar, a desear, a tener esperanza. Eso es verdaderamente estar en comunión con Dios. Pero también tendremos, como dice nuestro versículo guía, que tenemos comunión unos con otros. Bueno, tal vez hubiéramos esperado que el apóstol Juan hubiera dicho: tenemos comunión con Dios. Es cierto, pero ya sabemos que caminando con Dios también deberemos de estar caminando junto con los que están cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan nos deja claro que los hijos de Dios que caminamos en la luz disfrutamos con la comunión entre nosotros. El Salmo 133:1 te lo dice claramente. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Mira esta palabra armonía. Armonía significa una relación de paz, de concordia, de entendimiento entre dos o más personas. Y tengo un ejemplo. Un matrimonio debe de vivir en armonía, en una armonía conyugal. Es decir, deben de llevar una relación de paz, de concordia, concordando los uno y el otro y los hijos, y en entendimiento, entendiéndose, comprendiéndose y poniendo en práctica la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es luz a nuestro camino, nos alumbra hacia dónde caminamos. Y esto nos lleva, mis amados hermanos, a entender que cuando estamos juntos en armonía, pues tenemos una relación de paz entre nosotros. Pero también este versículo nos lleva a pensar que si no tenemos comunión unos con otros, entonces, ¿qué tenemos? O uno o ninguno está andando en la luz. Dos hijos de Dios que están en una real y comunión con Dios, naturalmente tendrán también una real y comunión con el prójimo, es decir, el uno con el otro. Más adelante, este versículo de 1 Juan 1:7 nos dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Conforme andamos en la luz, también disfrutamos la constante limpieza del Señor. Este es otro ejemplo de que Juan no se refiere y nos está mostrando que no es la perfección al decir andar en luz. El andar en la luz no es la perfección. Si fuera así, ya no habría ningún pecado que limpiar. Es decir, habríamos ya alcanzado la perfección, pero tienes que considerar que la perfección ya sabemos que no la vamos a lograr en esta tierra, sino la vamos a lograr hasta que estemos en su presencia. Necesitamos, sí, una continua limpieza, porque la Biblia dice que continuamente pecamos y somos destituidos de la gloria de Dios. Esto lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón. Aunque los cristianos, los que somos hijos de Dios, hemos sido limpiados en un sentido general muy importante por Jesucristo, nuestros pies necesitan ser limpiados. Lo digo porque si me acompañas a Juan 13:10, Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Miren, al recibir a Cristo en nuestro corazón tenemos la confianza de que hemos sido plenamente lavados y rescatados del pecado. Jesucristo lo hizo por nosotros en la cruz. Hecho esto una vez y para siempre. Sin embargo, después de esto debemos continuar dejando que nuestros pies sean lavados en una continua relación y confianza en Jesucristo. La forma del verbo que Juan usa en que nos limpia de todo pecado está en tiempo presente, no en futuro.
algunos pensarían que podemos esperar que algún día futuro seremos limpiados por esa sangre divina. Pero hoy yo te digo que lo que Jesucristo hizo por mí y por ti en la cruz me permite, si reconozco en mi corazón a Jesucristo como el Salvador de mi vida, puedo decir que yo soy limpio de todo pecado, pasado, presente y futuro, hoy mismo. ¿Lo puedes creer? Eso lo dice la palabra de Dios. 2 Corintios 5:17, voy a leer traducción lenguaje actual, dice: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Amados hermanos, y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser amigos de Dios. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia, las noticias del Evangelio. Y también que por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Recuerda, Cristo tomó los pecados de su pueblo y fue castigado por esos pecados como si Él hubiera sido el pecador. Él derramó su preciosa sangre por ti y por mí, y esa sangre divina nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, esta limpieza, continúa en nosotros por medio de ella. No se refiere a gotas de sangre real o sangre literalmente hablando. Recuerda, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él pagó por el castigo de todos nuestros pecados, como se los dije, y por su sangre seguimos siendo limpiados. Amados, la obra del Señor Jesucristo en la cruz es perfecta. ¿Oyeron? Hablé en presente, es perfecta. No solamente trata con la culpa del pecado que puede llevarnos al infierno, también trata con la mancha del pecado que estorba nuestra relación con Dios. Necesitamos venir a Dios con frecuencia, con una sencilla petición: límpiame, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesucristo. No porque no hayamos sido limpios antes, sino porque necesitamos ser limpiados continuamente para disfrutar continuamente de comunión con Él. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. ¿Podemos ser perdonados y limpiados de todo pecado por la sangre de Jesús? Claro, pero debemos previamente habernos arrepentido de la falta. Esto elimina la separación entre nosotros y Dios. Pero date cuenta de que en estos versículos hay una condicionante. Para que seamos perdonados, primero se requiere algo. Debemos de confesar nuestros pecados al Señor y no al hombre. Debemos de confesarle al único Dios verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque quiero decirte que esta confesión es por medio de una relación íntima y personal con Dios. Si tú tienes una relación íntima y personal con Dios, Dios perdona tus pecados. Esto no es una religión. Y mira, la palabra confesar significa admitir, reconocer, declarar, decir abiertamente. ¿Y a quién mejor decirle que al que nunca pecó, Jesucristo, y no a un hombre que es pecador? Cuando confesamos que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, porque la sangre de Jesús satisface todos los justos requisitos de Dios, el caminar entonces en la luz quitará mis pecados. Te tengo que decir que no. Puedo estar en la luz, pero puedo caer en pecado. Veamos el lado negativo. Primera de Juan 1:6. Entendamos este versículo. Si hablamos que tenemos comunión con Él, pero, siempre hay un pero, mis amados, andamos en tinieblas, mentimos. No puedes decir que andas en luz si estás pecando. Eres mentiroso. Y por ende dice, y no practicamos la verdad. Esto implica, y podemos decir que es una implicación negativa, el hecho fundamental de que Dios es luz. En Él no hay pecado. En Dios no hay pecado, mis amados. En el hombre sí. Pero el hombre dice, ando en la luz. Es que yo soy una persona que ama a Dios, pero está en pecado, está en adulterio tal vez. Eso no es verdaderamente vivir en luz. Ahora vamos a ver el lado positivo. Primera de Juan 1:7, que es nuestro versículo guía, dice: mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es el lado positivo, el hecho fundamental de lo que dice el versículo 5, de que Dios es luz. Veamos Primera de Juan 1:5, 2 versículos atrás. Este es el mensaje que hemos oído en Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Te preguntarás, ¿que no el tener comunión con Dios nos quita el pecado? Amado, no quiero que me malentiendas.
Ningún hombre puede tener comunión con Dios a menos de que el pecado se le haya sido quitado. Pero su comunión con Dios, su caminar en la luz, no quita el pecado de ninguna manera. Todo el proceso de limpiar el pecado se encuentra aquí en la sangre de Jesucristo, la sangre redentora que el Señor derramó en la cruz para el perdón de nuestros pecados y que solamente por ella podemos ser limpios. Y dice al final nuestro versículo guía, de todo pecado. Podemos ser limpios, sí, por la sangre de Jesús, de todo pecado. Por ejemplo, el pecado que heredamos de Adán, lo que cometimos de niños, los pecados mientras que crecíamos, pecados contra nuestra esposa, contra el esposo, contra los hijos, pecados contra los padres, contra nuestra madre, contra nuestros hermanos, contra nuestras hermanas, pecados contra los jefes, los empleados, nuestros amigos, en fin. Y tú vas a preguntar, ¿cómo qué pecados son? Bueno, el mentir, el robar, el engañar, el adulterio, las drogas, el alcohol, la promiscuidad, el asesinato, etc. Todo pecado puede ser limpiado por la sangre de Jesucristo, lo creo. El pecado estorba nuestra comunión con Dios y la sangre de Jesús, recibida por fe como pago por nuestro pecado, soluciona el problema del pecado y abre el camino a una comunión con Dios. Recuerda, ponlo en tu corazón, no puedes llegar a una unidad con Dios a través de tus prácticas filosóficas. Esto no es filosofía. No puedes llegar a una unidad con Dios a través de tu gran educación intelectual. Esto no es de conocimiento. No puedes llegar a una unidad con Dios a través de costumbres y tradiciones, lo que se te arraigó antiguamente. Cuando dije tu gran educación intelectual, estoy hablando de lo secular. No estoy hablando cuando ya conoces la palabra de Dios, tu vida es transformada. No puedes llegar también a una comunión con Dios a través de las investigaciones científicas, porque ni ellos mismos logran entender la creación de Dios. Solo puedes llegar a una unidad espiritual y física con Dios únicamente entregando tus problemas de pecado al Señor, estando confiado en que solo la sangre de Jesús derramada en la cruz para el perdón de tus pecados tiene el poder de borrarlos. Solo puedes llegar a una comunión con Dios lidiando con tu problema del pecado. Entrégaselo al Señor a través de la sangre de Jesucristo. Pudiéramos decir que el único pecado que no puede ser limpiado por la sangre de Jesucristo es que te niegues rotundamente y continuamente a rechazar el poder sanador y perdonador de la sangre de Jesucristo en tu vida. Acompáñame a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por este día. Bendigo tu nombre, te glorifico y te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento y que nos des la dirección correcta a todos, Padre, para poder llevar verdaderamente, Señor, el camino de luz que tú quieres que llevemos todos los que somos tus hijos y hemos recibido a tu Hijo Jesucristo en nuestro corazón.